Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre telones de la obsesión. Este es el episodio número 52. Bueno, a usted que nos asiste en el canal, le recordamos que nosotros dividimos al capítulo 11, que Manuel Filomeno de Miranda lo tituló Las agresiones, en tres grandes partes. Y en el episodio pasado nosotros conversábamos un poco sobre los puntos de reflexión realizadas por Manuel Filomeno de Miranda en relación al compromiso del espírita cristiano en el trabajo de desobsesión, sobre su amor y las características que debe tener la persona que realiza dichas actividades, y sobre todo el proceso de vigilancia que debemos ejercer sobre nuestras propias actitudes. Con ello, considerando que existe un proceso de influencia que es tratado en el capítulo 23 de la obra El libro de los medios, que habla sobre lo que podríamos llamar pandemia de la obsesión, las que se producen basándose en nuestras propias características. Y Manuel Filomeno de Miranda trabajará con nosotros esas reflexiones, las que fueron el objetivo de nuestro episodio pasado. Él incluso nos dirá así: la vigilancia, la oración y el ayuno moral son condiciones esenciales. El optimismo y el buen humor no deben ser relegados. Destacamos esta parte porque es exactamente de eso que se ocupó Manuel Filomeno de Miranda cuando cita a los compañeros que estaban involucrados en la reunión de desobsesión con miras al reajuste de la familia Suárez. Y después el desarrollo de todo el panorama espiritual en las reuniones mediúnicas que se produjeron en la Unión Espírita Bahiana, así como luego en las reuniones en la erraticidad, utilizando varias veces aquel mismo espacio dentro del multiuniverso en el cual nos encontramos. Pero por H o por B el desarrollo giraba alrededor del doctor Theophrastus y de su amor de otra existencia, Henriette Marie, que las entidades venerables Glaucus y Saturnino, esas entidades buscaron ambos, a través del lazo de amor que existía entre Henriette y Theophrastus, buscar la elevación espiritual de ambos. Tanto Theophrastus, que fue presentado desde el comienzo de esta obra, cuando Miranda lo describe como un espíritu maligno, y Henriette, quien había dejado su existencia a través del suicidio, entonces ambos están comprometidos con la misericordia y comprometidos con la ley divina. Y obviamente que buscando el ajuste de esas almas, yo lo mencioné en el episodio pasado, ellos, como en una metáfora, sacudieron un avispero y así provocaron a los espíritus. Y Miranda citará que una de las formas que utilizan los espíritus para fustigar, y este es un término del lenguaje nordestino, a aquellos trabajadores de las reuniones mediúnicas, es exactamente fustigar nuestro humor, retirándonos el buen humor y provocándonos una cierta irritabilidad de unos hacia otros. Y Miranda citará que la oración es el antídoto, así como la vigilancia. Y nos menciona Miranda más o menos así: sufríamos la presencia de ciertas sombras psíquicas, invistiéndonos en forma insistente y constante. Entonces eran esos espíritus que estaban allí ejerciendo sus influencias,
Y ese es el panorama que es objeto de esta primera parte que hicimos hincapié en estudiarla, porque se trata de algo que debe atraer mucho nuestra atención. Porque quien hace la lectura de esta obra, el que hace el estudio, no debe pensar que se trata aquí de la vida de otras personas. Miren lo que sucedió con Mariana, miren lo que sucedió con Don Mateo y con esa entidad maligna, doctor Teofrastus, y mi Dios, qué horrible, Henriette Marie deja su existencia a través del suicidio. Y así nosotros permanecemos apreciando el comportamiento ajeno sin jamás contextualizarnos dentro del mismo proceso. La idea aquí es que estas informaciones nos sirvan como elementos para nuestras propias reflexiones. Nosotros ya lo dijimos en episodios anteriores, pero nunca está de más resaltarlo, porque incluso Él nos hablará sobre la amonestación realizada por la entidad venerable que asiste a los trabajos. El venerable benefactor nos amonestó bondadosamente, manifestando la necesidad de garantizar la resistencia contra el mal que está en el Evangelio y corroboró la advertencia anterior relacionada con los ataques que por parte de la organización no tardarían en hacerse sentir tal como era de esperar. Entonces perciban ustedes que ya había una orientación espiritual del mundo superior de que aquel desarrollo ocurriría. Y no fue en vano que Miranda titulará el capítulo Las agresiones, que es exactamente en este episodio que ustedes comprenderán el porqué de ese título. Que vocês vão entender por que Manuel Filomeno de Miranda dá esse título, né? As agressões. Então, sucede que después de todas esas observaciones, Miranda nos dirá que José Pititinga lo llama por teléfono a la noche solicitándole que ambos visitaran la casa de Doña Rosa, la esposa de Don Mateo y madre de Mariana. Sucede que ella estaba muy afligida, buscando el amparo y el concurso de aquellos dos amigos y bienhechores. Estamos hablando del propio Miranda y de José Pititinga. Nosotros abordamos levemente las características de este espíritu, de este hombre muy singular, que ayudó a escribir la historia del movimiento espírita de las tierras soteropolitanas, o sea que estamos hablando del estado de Bahía. Lo que convoca a José Pititinga y a la casa de Doña Rosa es porque había sucedido algo muy grave. ¿Y qué era lo que había sucedido? El señor Mateo había sido llevado rápidamente a una cirugía. Y esto sucedió porque en un juego en el cual él y otro compañero, que a través del relato de Miranda detectamos que se conocían ambos, y ese hombre menciona que le dice a él, el señor Mateo, que estaba jugando con cartas marcadas y que estaba haciendo trampa, y se produce una discusión que el propio Miranda dice que se trataba de un hombre de más de 60 años de edad, o sea, ambos con más de 60 años. Y citamos la edad porque Miranda nos dice que una mano invisible establece una fuerza de mayor proporción al estado físico de ese hombre. Y él lo apuñala al señor Mateo. Y este, gravemente herido, es llevado para una cirugía urgente. E ele, gravemente ferido, é levado para o hospital para uma cirurgia às pressas. La esposa no puede verlo en el hospital porque él está en el procedimiento operatorio.
Mas médico muito Pero gentil el vai nos médico dizer muy para Miranda, gentil nos e dice, então Miranda, vai que le citar que informa a no ella dia do que al día pós-operatório, né, no siguiente dia del seguinte, posoperatorio, Doña Dona Rosa Rosa então podría visitarlo. poderia visitá-lo. O que a gente Nosotros quer lo que queremos destacar em destacar cima en todo desse este cenário escenario todo es é el o ambiente ambiente espiritual espiritual en que a el cual la família familia Soares se Suárez se encontrava. Aliás, encontraba. a gente quer A destacar, propósito, não, né? O no solo próprio nosotros, Miranda já sino que el fez propio questão nessa Miranda segunda hace parte do hincapié capítulo en la 11 de segunda parte del destacar isso, capítulo né? Quando 11 nos en diz assim: destacarlo así. Mariana fora acometida de um Mariana fue choque nervoso víctima cruel de un e gran desde choque então nervioso estava y desde inquieta, entonces estaba olhar inquieta, desvairado, con la com mirada sintomas que lhe extraviada, pareciam presentando síntomas que le alarmantes. parecían Então, existe, na alarmantes. verdade, Entonces, duas en realidad, situações hay que dos levam a situaciones que llevan a la matriarca matriarca da de la família familia Soares Suárez a buscar a Pititinga e a Pititinga y a buscar buscar a Miranda. Miranda. Primeiro era a situação Primero do era senhor la Mateus e situación del señor depois, e Mateo. Y luego, concomitantemente a esse mesmo concomitantemente fato, a ese mismo Mariana hecho, apresenta um Mariana comportamento presentaba un muito comportamiento estranho muy raro que, y tal vez associando ao asociado al primeiro primer fato, hecho, talvez, aqui aunque o capítulo não ni deixa el exatamente claro, muito capítulo embora ni Miranda tanto lo dejan Miranda en quanto claro, Petitinga pero fizeram uma tanto Miranda associação como direta, mas Pititinga para a hicieron una matriarca nem asociación tanto. directa, Existisse pero ali no era así uma para la interligação matriarca. dos Existía fatos allí e una ela, interligación naquele entre los hechos. turbilhão de Y ella situações, en el vocês torbellino, imaginam, né? imagínense, Como se não como bastasse si o no fuera marido num suficiente hospital que el sendo marido estaba submetido a uma siendo sometido a cirurgia una às cirugía pressas, urgente ela sem y ella saber sin se o saber si el marido marido iria suportar a soportaría tal cirurgia, cirugía o se teria tendría secuelas sequela, se não teria secundarias de ello. sequela. Diante Ante desse eso que la cenário todo que a perturbó y la dejó perturbou, fuera né, de eje, deixou fora de en la compasso, misma línea na de mesma linha tiempo, de tempo, su a sua hija, filha, que que já estaba dentro de un estava num proceso de processo de reajuste, reajustamento, se vocês porque se si ustedes lo recordam, recuerdan, houve todo había um habido trabalho un do mundo trabajo espiritual espiritual, completo tanto do ponto desde el de punto vista de dos vista de los encarnados, como é o encarnados, próprio caso como de es el Miranda com caso de Miranda y Pititinga, Pititinga, como así do mundo también desde el espiritual punto de vista del mundo superior, espiritual superior, aportados por esses espíritos aportado por desencarnados esos espíritus abnegados do mundo espiritual desencarnados superior, abnegados, eles estavam quienes então soportaban los suportando reveses de la os familia reveses da Suárez família Soares e y desligaram desligaron vários a varios agressores. No episódio agresores, anterior, nós que en tratamos dos inclusive episodios atrás nosotros há dois tratamos sobre la episódios figura passados, né? tenaz Dessa del figura doctor tenaz, Teofrastus, que é o quien doutor fue uno de los Teofrastos, é últimos dos espíritus que últimos fue espíritos, reconducido então, hacia los que propósitos superiores. desviado para propósitos superiores. E Y Mariana Mariana está ali numa está en una condição de condición de reajuste reajustamento psíquico, psíquico, porque porque vamos recordemos que lembrar que depois posteriormente al que há o alejamiento de afastamento do Guillermo, obsessor, né, do espírito ella Guilherme, comienza a ela então tener começa a ter sensaciones que sensações Miranda que Miranda vai explica explicar que que por essas sensações, increíble que nos por incrível que parezcan, pareça, elas ellas representam representan a el ausência comienzo do conúbio eh, psíquico. Então, la qualquer um de nós, ausencia, quando a perdón, gente del leu isso connubio aqui lá nos psíquico, episódios que cuando primeiros nosotros lo dessa obra, a leímos al gente ficou pensando, comienzo de meu esta Deus, eu não obra, sei nosotros nada nos de quedamos obsessão, pensando, eu não sei Señor, nada de yo no sé desobsessão. nada sobre Porque la qualquer obsesión, um poderia ni de imaginar que, desobsesión, vendo um porque quadro, né, cualquiera de podría Mariana naquela imaginarse, situação, viendo el que cuadro de Mariana, tratava-se ali de que um se trataba quadro de un cuadro obsessivo. obsesivo, Mas não, era o y era contrário. lo contrario. Retirado o obsessor, Por lo portanto, tanto, feita a habiéndose realizado la desobsessão, desobsesión, aquel aquele torpor entorpecimiento psíquico, psíquico que cuja presentaba Mariana sintomatologia se apresentava en em forma Mariana de forma patológica, patológica, enfermiza, doentia, podría ser poderia visto ser desde visto por nuestra nós como parte como un sendo proceso algum obsesivo. processo obsessivo. Nada Então, de não, ela eso. estava num processo Ella de estaba en un refazimento. proceso de E dentro desse recomposición. processo de refazimento, Y lá agora dentro de ese apresentando proceso essa de sintomatologia recomposición, grave, né? Foi la matriarca objeto fue da a buscar matriarca da el família buscar concurso, o concurso, el o apoyo y el apoio cariño de e o Pititinga y carinho de de Miranda, Petitinga com quienes Miranda, eran que já se habituales faziam soportes de la habituais familia. no suporte a essa mesma Eh, família, né? Então, quando eles Cuando ellos chegam, quando eles ingresan al visitam, quando ambiente, eles ya entram no perciben que el ambiente, eles já panorama percebem o psíquico panorama de aquella psíquico residencia era daquela muy residência pesado, muito que pesado, ao Miranda lo ponto de Miranda describe escrever así. assim:
El ambiente psíquico traducía la violenta intoxicación existente, producida por fluidos de bajo tenor vibratorio, lo que nos daba la impresión de estar encerrados dentro de un local asfixiante, abrasador y aplastante. Señores, cuando nosotros estamos leyendo aquí la narración de Miranda sobre el ambiente doméstico, entonces, cuando nosotros leemos esto aquí, nos quedamos imaginando, ¿cuál es el ambiente psíquico de mi ambiente doméstico? O mejor dicho, ¿cuál es el conjunto de contribuciones que yo doy a mi ambiente doméstico? Similarmente, alguien que fuma e intoxica el ambiente con el humo del cigarro, con la nicotina, aquello que no va a los alvéolos pulmonares es devuelto al aire e intoxicará a otras personas. Ele devolve para o ar e aquilo igualmente vai posibilitar intoxicar otras pessoas. Así como existe la intoxicación del aire, asimismo existe la intoxicación psíquica, sobre la cual Manuel Filomeno de Miranda nos dirá que fue exactamente eso lo que él encontró. Comprendiendo que ese era el panorama, ellos ya se imaginaban de que se trataba de un panorama espiritual inferior, invadiendo aquel ambiente doméstico. Ellos no están allí muñidos de una actitud inocente, al contrario, estaban rodeados y contaminados de toda la carga energética inferior, con toda la envergadura que el mundo espiritual inferior estaba promoviendo junto a aquella familia Suárez. Ellos estaban preparados y ya sabían de qué se trataba aquello. Por ese motivo, Pititinga comienza a invitar a Mariana a que se despertara para que ella volviera en sí, como en el papel de un padre espiritual con cariño. Y es en ese momento que nos dice Manuel Filomeno de Miranda que la niña Mariana se levanta como proyectada por una catapulta. Mariana levanta-se como si ela tivesse sido projetada assim por uma catapulta, né? Y en realidad, cuando ella se levanta, quien se hace presente es el agresor espiritual, utilizando su vestimenta carnal y las habilidades mediúmnicas de Mariana, a pesar de que éstas estaban aturdidas. Y así el espíritu de puños cerrados, nos dice Miranda, va al encuentro, mejor dicho, va al enfrentamiento de José Pititinga. Y en esa escena nosotros observaremos que Miranda se queda un poco aturdido. Miranda fica ali pouco aturdido, né? Meu Deus, mi Dios, ¿qué va a suceder? ¿Será que va a agredir a Pititinga? Pero Miranda nos revela que a una cierta distancia próxima el espíritu se estanca dentro de esa escena, ¿no? Y contuerce el cuerpo de Mariana hacia atrás. Y José Pititinga se percata del espíritu obsesor y él inaugura el diálogo diciendo así: Loado sea nuestro Señor Jesucristo. Y así él comienza el diálogo con esa entidad maligna que estaba involucrada en los procesos de la familia Suárez. Y en ese momento sucede algo que me llamó mucho la atención. Pititinga se ubica en la posición de ayudante, como un clásico entre nosotros quienes nos propusimos dialogar con los espíritus en la desobsesión. Nos colocamos a disposición del espíritu como para ayudarlo. Y enseguida el espíritu dirá: no soy yo el que necesita de ayuda. Quienes necesitan de ayuda son ustedes.
quem necessita de ajuda são vocês. Y E ahí aí vai hablará falar exactamente justamente da sobre la condição condición que ellos estaban que viviendo, vivenciavam eles, né, sobre los dos embates, las embates, das embestidas. investidas, ¿Y porque por não qué no se coloca ubican você, ustedes? vocês, contextualiza a Contextualizando família así a Soares, la familia contextualiza Suárez, a Petitinga e Miranda contextualiza y a Miranda. Pititinga cuando dice E o ustedes. Petitinga vai Y dizer este que o dirá que el diálogo, né, diálogo se ele se realiza faz sob a bajo la égide de dirección nosso Senhor Jesus de Cristo, nuestro né? Señor Jesucristo, no E é dice Pititinga. justamente essa Y égide, que la presencia a de Él es presença la dele, a constatación de ese presença daquele apoyo, momento e a de ese socorro constatação superior, desse apoio, desse siendo esta socorro, la essa é a expresión que expressão es usada usada no en el livro, libro, do mundo espiritual porque ellos estaban superior, bajo porque el eles comando de estavam nuestro Señor Jesucristo. ali sob a Pero égide el de nosso Espíritu Senhor Jesus establece un Cristo. Mas o contrapunto Espírito vai y estabelecer um dice que ellos contraponto. estaban Eles allí estavam ali obedeciendo las obedecendo órdenes ordens, de los espíritus ordens de malignos espíritos malignos que los superiores, né? comandaban, E que y Miranda e que Petitinga, de Miranda y alguma Pititinga forma, ya deberían estar já esperando una deveriam estar situación de esa aguardando monta. uma situação dessa monta, né? Y E nós vamos Pititinga perceber dirá Miranda así: dizendo assim: lo ocorre todavia que lamentable a es que direção do ataque errou o consideremos que alvo. está Não equivocada somos la nada dirección del nós, as ataque. criaturas humanas. Então Nosotros, ele los faz um seres certo desvio. humanos, Eu nada observei aqui um certo somos. tato Entonces él psicológico de realiza un José cierto Petitinga, desvío. porque Yo como o observé aquí Espírito eso, estava dizendo un que tacto era para a eles psicológico a de agressão, José disse, não, mas Pititinga, você errou o ya que el alvo, porque espíritu está a agressão diciendo não nos que el cabe, né? ataque Nós es contra estamos ellos. Y Pititinga le dice: no, nos tú le erraste al movimentando a blanco, partir da ordem porque do nosso Senhor. la E o Espírito agresión vai dizer que, bom, eu não no nos consigo cabe a nosotros, acertar o Senhor, eu não consigo porque acertar essa luz nos de estamos primeira grandeza, movilizando a então eu vou partir de ficar la aqui orden de nuestro debaixo Señor. mesmo, mirando nos Y postes el para espíritu derrubar a responderá falsa que luz yo que no logro vocês dizem acertar a esa luz de movimentar. primera E José grandeza, por lo Petitinga vai tanto, insistir. yo me quedo Neste aquí momento abajo mesmo mirando que los falamos, postes já nos para sentimos derribar la amparados falsa luz que suficientemente ustedes para dicen que interromper a entrevista movilizan. de Y violência, José enquanto nobre Pititinga mensageiro do insiste: Senhor, en este prontificou-se a momento en assisti-lo e que mantenemos tranquilizá-lo. este Ele está falando com o diálogo, ya Espírito, nos sentimos lo encaminhando suficientemente como o amparados nosso como para desejo interrumpir a esta Jesus. entrevista E aí o violenta, Espírito vai por falar cuanto un noble que mensajero del tratava-se de uma Señor está petulância, dispuesto a né? Que de asistirlo y verdade tranquilizarlo. Quiere quem decir que le está era hablando José al Espíritu, Petitinga. y conducirlo hasta Nisso a gente Jesús, como observa es nuestro bastante deseo. diálogos dessa Y natureza. ahí el Ele Espíritu então, responderá que aquello era estabelecido una esse diálogo petulancia, frenético porque entre ¿quién era ambos, José ele dá Pititinga? uma Y enorme eso nosotros lo gargalhada, observamos mucho en los diálogos con los porque espíritus de esa naturaleza. Él en já, ese vamos diálogo dizer assim, já frenético estava da una enorme satisfeito pelo recado carcajada, que porque havia digamos así, él ya estaba transmitido, né? satisfecho con el Miranda vai mensaje nos que escrever, había estejam brindado. Y preparados para o Miranda nos revide pelas dirá portas así: largas da no agressão. olviden, E é aqui que amenazó, dá estén título ao preparados ya que capítulo. nuestra As respuesta llegará agressões por las são os puertas amplias de espíritos la do mundo agresión. Y es inferior, esto os lo que le espíritos da na título al erraticidade em capítulo, las condição agresiones, inferior, porque se trata produzindo del essa espíritus del agressão mundo inferior. espiritual Son los tenaz espíritus en tanto la à família erraticidad inferior Soares que producen esa quanto aos agresión companheiros que espiritual tenaz participam tanto a la das familia reuniões Suárez, así mediúnicas, que como también a los investem o seu compañeros que tempo, que participan investem en las nesse reuniones labor. Esse mediúnicas, que capítulo invierten su 11, nessa tiempo, que parte invierten en segunda, esa as labor. Este agressões, capítulo é 11, las verdadeiro agresiones, es un chamamento. verdadero E é llamado. Y luego depois de que el do que o espíritu Espírito, lanza então, esa carcajada, transborda nessa Mariana gargalhada, que Mariana recobra la recobra a razón razão dentro dentro de de um un processo proceso que el que o libro livro Los Medios vai denomina chamar de psicofonia psicofonía sonambúlica, porque ela sonambúlica, não porque estava ella no senhora estaba da sua señora de su situação, num situación. processo de psicofonia Era un proceso de inconsciente. psicofonía Então ela recobra inconsciente. a razão ali Y ella aturdida, sem recobra saber exatamente o entonces, que sin aconteceu, saber e lo que rompe había naquilo sucedido, que Miranda vai e chamar irrumpe en lo que de lágrima, né? Miranda De llama choro, llanto que la e vai repondrá. Y doña refazê-la. Rosa E la é toma en nesse los instante brazos que a y le mãe brinda un de cariño Mariana maravilloso. toma nos braços e a Aquella Dona Rosa, então, caricia linda de produz la um madre carinho hacia la hija, y en el maravilhoso, aquele regazo de su cafuné madre ella se gostoso, né, da adormece. mãe junto com a filha, e ela adormece no colo da filha.
Y en ese momento Miranda le pregunta a Pititinga si por acaso no era necesario darle un pase a Mariana después de toda aquella situación. Observen la enseñanza que Pititinga nos da y Miranda hace hincapié en la obra. Miranda, la mayor transfusión de que se conoce es aquella que se hace a través del amor. Muchas veces nosotros nos quedamos muy preocupados con las técnicas del pase, si se deben establecer este o aquel gesto, y nos olvidamos que la técnica es un mecanismo de apoyo. Y Miranda nos traerá como elemento de reflexión exactamente esos asuntos. Y por último, pero no menos importante, Miranda nos nota lo siguiente: la presencia de los mentores que nos asistieron en esta casa ya apartó a los comensales de la perturbación y a los fomentadores del desorden. Mantengámonos confiados. Aquí fue un pensamiento de Pititinga, y lo que nos llamó mucho la atención es que Pititinga no dice que fue su diálogo el que alejó al espíritu, ni tampoco que fue la asistencia realizada por ambos lo que lo alejó, sino que él dirá que dentro de aquel proceso de asistencia él estaba seguro de que los espíritus superiores ya habían dispersado a aquellas entidades que promueven lo que en el capítulo 11 el propio Miranda denomina agresión, mencionándola en plural, las agresiones, refiriéndose a muchos espíritus. Bueno, este libro es una maravilla. Lamentablemente nuestro tiempo terminó. Ustedes no lo están viendo, pero mi esposa del otro lado me está avisando que el tiempo finalizó. Por lo tanto, continúen estudiando. En el próximo episodio nosotros finalizaremos el capítulo 11, brindándonos el panorama espiritual superior a través del verbo de la letra muy asertiva Manuel Filomeno de Miranda. Por lo tanto, estudien la obra, síganos y mucha paz.